Hola amigo gótico, amiga gótica, ¿qué tal? Soy Alice y estás en Gothicland, un lugar donde te ayudo a superar tus miedos de comunicación a través del pensamiento crítico y haciendo uso de la literatura gótica. Te voy a hablar hoy de 4 razones por las que creo que la literatura gótica es más que entretenimiento o la mente gótica en general, y también 4 razones por las cuales creo que se deberían de enseñar en la escuela. Mucha gente tiene una concepción, una idea errónea de lo que es la literatura gótica y bueno, a partir de ahí vamos a empezar a hablar un poco de los 4 puntos por los que considero que es más que entretenimiento y por qué se debería utilizar en las escuelas. Así que no te lo pierdas. Pues como os decía, la gente sigue confundiendo el término gótico con simplemente la estética gótica de aquellos que visten de negro, que se pintan de negro, que parece que están deprimidos, que van deprimidos por la vida, pero la realidad es que la mente gótica es mucho más que todo eso. Lo que veis simplemente físicamente es una pequeña parte de algo que hemos heredado y que lleva aquí con nosotros muchísimos años, muchísimos siglos. Pero antes de entrar en detalles, os quiero comentar que tengo un descargable gratuito para ayudaros a todos aquellos que tengáis problemas de comunicación, sobre todo en la segunda lengua. Está en inglés, no está en español, está en inglés, para ayudaros a comunicaros de manera mucho más efectiva. Se llama Down the Rabbit Hole y es eso, un descargable de 3 páginas en la que os comento 6 preguntas que podéis empezar a hacer para trabajar vuestro pensamiento crítico, 5 consejos en los que os digo cómo convertiros en un comunicador mucho más efectivo y otros 5 puntos en los que os ayudo a superar vuestros miedos a través de la literatura gótica o de la mentalidad gótica, no solamente a través de los textos. Bien, lo que vamos a hablar hoy, vamos a las 4 razones por las que creo que la literatura gótica o lo gótico es mucho más que entretenimiento y las 4 razones por las que creo que se deberían enseñar en la escuela. La primera razón por la que es más que entretenimiento es porque la literatura gótica o la mente gótica lo que nos hace es nos lleva a lugares en nuestra mente que normalmente no iríamos de forma natural, nos ayuda a confrontarnos, a enfrentarnos a nuestros miedos. Y los miedos que tenemos hoy en día son miedos derivados de la pandemia, derivados de guerras, derivados de temores que también nosotros nos creamos a través de nuestras propias relaciones con otros. Vemos las noticias, nos asustamos, pensamos que nos están manipulando, tenemos siempre teorías conspiratorias por todos lados. La verdad es que sí, que habrá cosas de estas que sean razón, que sean ciertas, pero la verdad es que estamos viendo en un momento histórico en la que hay bastantes momentos que crean temor, que nos crean miedos y por lo tanto hay como un auge de nuevo en lo que es el terror, en la literatura gótica, en otras, todo lo que engloba el miedo. Entonces, precisamente el gótico es lo que denuncia todas estos temores que tenemos, es una buena herramienta para denunciar. Entonces nos hace ir a esos terrenos, nos hace pensar, cuestionar, pero no de una manera irracional, sino que nos ayuda a tener herramientas para pensar de forma coherente y de forma lógica, analizar lo que tenemos delante. La segunda razón es que nos ayuda a explorar estos temores de los que estamos hablando, pero nos hace analizarlos de forma lógica. ¿Cómo lo hacemos de forma lógica? Utilizando nuestro pensamiento crítico, haciéndonos preguntas, el por qué, el cómo, el cuándo, investigando, no quedarnos con tan solo una posible respuesta, una posible solución, sino analizando todo lo que tenemos en nuestras manos para seguir investigando. Esto mueve nuestro pensamiento crítico y nos hace mucho más objetivos y nos hace mucho más coherentes y a la vez nos hace estar más en control de la situación, de lo que pensamos y cómo sentimos. La tercera razón es que cuando movemos a esta capacidad, el pensamiento crítico, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es contribuir también con nuestras habilidades comunicativas. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo difícil de describir, por ejemplo, si eres escritor y estás describiendo un paisaje o estás describiendo una sensación, esto es muy complicado a veces y entonces
ya sea tu lengua materna como no, es complicado. Si lo hacemos en la segunda lengua es más complicado que en la tuya materna, pero siempre encontramos esta dificultad. Al encontrarnos con esta dificultad, lo que vamos a estar haciendo es crear nuevas maneras de buscar vocabulario, de hacer nuevas conexiones, de buscar nuevas frases, y esto a través del pensamiento crítico se nos da, porque nos hace buscar otras maneras de comunicarnos, lo cual incrementa nuestro léxico, incrementa nuestras estructuras y aprendemos maneras nuevas de comunicarnos. Entonces, lo que comentaba, si pensáis a veces es mucho más fácil describir algo que vemos en nuestro mundo físico e intentar darle una explicación o una descripción a la persona que nos está oyendo porque tiene una referencia, pero cuando es algo un poco más abstracto, sobre todo cuando estamos hablando de monstruos o sensaciones o algo que inventamos que no tiene realmente un físico, esto es mucho más difícil. Por lo tanto, estos son los aspectos que la literatura gótica nos ayuda a desarrollar. El punto 4, la razón cuarta por la que lo gótico es mucho más que entretenimiento, es que a la hora de crear, cuando estamos creando este vocabulario, estas conexiones nuevas, estas estructuras gramaticales, aprender nuevas e introducirlas en nuestro propio horario, lo que estamos haciendo es creando nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, que cuando eres escritor lo que haces es estás activando unos niveles mucho más altos, buscando soluciones, buscando elementos que sorprendan a tu lector, y estás por lo tanto moviendo áreas del cerebro que normalmente no harías cuando ya tienes unos caminos ya establecidos en tu cerebro. Estás buscando nuevas alternativas, estás creando nuevos circuitos mentales. Pero además, si eres lector, lo que sucede es que hay estudios que demuestran que cuando hay repeticiones de expresiones que han sido muy utilizadas, pues el cerebro se acostumbra y no encuentra la satisfacción, no encuentra el estímulo, no se impresiona. Pero si tenemos delante nuestro un texto que explora la lengua de maneras que no habíamos visto antes y que nos sorprende y que nos llega y que crea empatía con nosotros y que nos emociona y que nos hace sentir cosas, entonces estamos, a través del gótico esto se da mucho, estamos creando estas nuevas sensaciones que tanto nos gustan. Entonces esto está comprobado, incluso se hacen estudios de escáneres de la cabeza, en inglés son los MRI, se hacen pruebas y vemos la actividad cerebral, como qué partes se mueven y qué partes no se activan, se activan o no se activan dependiendo del vocabulario y de los estímulos que reciben cuando estamos leyendo. Bien, aquí tenéis las 4 razones por las que creo que el gótico es mucho más que entretenimiento. Ahora os voy a dar las 4 razones por las cuales, derivadas de estos elementos, por qué creo que las escuelas deberían de enseñar mucho más el gótico. La primera razón, y esto es porque lo he experimentado yo, pero también después de investigar, es que el gótico te lleva a zonas que no son cómodas, te incomoda, te inquieta. Entonces, esto es lo que se tiene que explorar en las aulas, esto es lo que se tiene que comentar, lo que tiene que salir es analizar, es crear este pensamiento crítico en las aulas, analizando por qué te molesta, por qué no te molesta, por qué te inquieta, por qué no te inquieta. Sobre todo en momentos de dolor, en experiencias dolorosas como es la muerte de un ser querido, la muerte de nuestra mascota. Evitamos que nuestros hijos se enfrenten a estos momentos tan duros porque sabemos que duelen y no queremos evitar ese sufrimiento, pero la realidad es que no les estamos ayudando porque son sentimientos que tenemos los seres humanos, en los que nos encontramos a veces, a los que nos tenemos que enfrentar, y no por esquivarlos estamos haciendo un favor, sino más bien al contrario, estamos evitando que nuestro hijo, nuestra hija desarrolle esta parte del ser humano, de ser una persona, de ser un ser humano. Estamos evitando que se desarrolle como un adulto de forma estable y equilibrada. Entonces, muchas veces cuando hay muerte, como es doloroso,
no se habla, se entierra a la persona, se abandona allí el cuerpo, ya no se habla más, incluso se habla en las escuelas, se habla de la muerte de un ser querido los primeros días y luego ya no se continúa. Y de hecho hay psicólogos que lo comentan, que hay un agujero aquí de comunicación, no se trabaja. Entonces esto se podría trabajar a través de la literatura gótica, porque indirectamente, viendo la muerte de los personajes, viendo tragedias, viendo momentos de oscuridad, es cuando los alumnos, las personas, al ver esos ejemplos, los aplicamos a nuestra vida, a nuestro día a día, y mentalmente nos prepara. Si bien no hemos sufrido una pérdida, nos puede preparar alguna pérdida futura que podamos padecer. Por lo tanto, estaremos ayudando mucho más a nuestros hijos, a nuestros pequeños, nuestros adolescentes, a nuestros familiares en general. No por esquivar algo estamos solucionando un problema, sino que estamos creando más bien otros problemas, porque estamos reprimiendo. La segunda razón es que como seres humanos encontramos muy incómodo hablar de cosas que dan asco, como la descomposición corporal, de cuando uno se muere. Nos reímos de las personas que creen en el más allá, básicamente porque no entendemos qué quiere decir esto del más allá. Entonces, tenemos unas actitudes que son más bien negativas, pero que en el terreno gótico son mucho más respetables y que nos ayudan a ver que todo aquello que es feo e incómodo no es necesariamente algo que hay que poner a un lado, sino que es más bien algo que se ha de analizar, que se ha de aceptar y que se ha de normalizar. Como tenemos los seres humanos, tenemos esta necesidad por encontrar la belleza. En esta necesidad de encontrar la belleza física y de cada vez ser más guapos y más atractivos, hacemos atrocidades a nuestro cuerpo, hacemos monstruosidades, nos mutilamos, hacemos, que incluso hasta el punto de enfermarnos y ponernos, pues esto, enfermos por las ideas que tenemos visuales. No voy a comentar las modas que hay en nuestro día, pero sí lo que voy a hacer es llevaros o daros un ejemplo de lo que pasaba en la época, en el siglo XVIII, siglo XIX, en la época victoriana. ¿Qué pasaba? Que las mujeres, por ejemplo, vestían con esos corsés súper estrechos que les oprimían, les estrangulaban las costillas. ¿Y qué hace esto? Pues que los órganos quedaban todos apretujados y desde un punto de vista médico era de lo más, no sano, es la cosa más horrible. Entonces, esto era una automutilación, todo por el fan de seguir un canon de belleza de la época. Por otro lado, también, ¿qué hacían? Pues con los tintes de los vestidos, como querían, se puso de moda el color verde, pues ¿con qué se conseguía el color verde? Con arsénico. Total, que se mataban ellos mismos, se envenenaban, porque llevaban las ropas con el tinte, joyas entintadas, e incluso las hojas de los libros tenían arsénicos y eran de color verde, las paredes. Entonces, esto se tuvo que marchar, porque en este afán de buscar la belleza, pues creábamos estas monstruosidades y estas acciones que más bien tenían consecuencias negativas en el cuerpo del ser humano. Entonces, en este punto, es algo que mi amiga Tracy Fahey trata muy bien de esta obra, que siempre me encanta de recomendaros, I Spit Myself Out. Para los que no sepáis inglés, me escupo yo misma. Os recomiendo que lo leáis, sobre todo como no está traducido, no tenéis otra que leerla en inglés. Pero tiene una referencia que hace al principio, una de las frases que os las voy a leer, os la voy a traducir al castellano para que la entendáis, los que no tenéis conocimientos de la lengua inglesa. Ella dice algo así, la traducción libre, los peores monstruos están dentro de nosotros. Las semillas más destructivas son aquellas que plantamos dentro de nosotros mismos. Y en reescribir o en escribirnos a nosotros mismos, esto quiere decir al hablar y al comentar y al trabajar nosotros mismos, lo que hacemos es estar en cargo de esta maquinaria. Le damos un giro desde la oscuridad del pasado a un posible futuro. Son unas palabras muy bellas que tienen mucho, mucho significado y que vienen a decir esto, que si le diéramos naturalidad a todas aquellas cosas que nos parecen incómodas y las normalizáramos, seríamos mucho más felices. Por lo tanto, el gótico nos ayuda a hacer eso. Si pensáis en civilizaciones pasadas, los griegos, los romanos, los egipcios, no escondían la muerte. Los egipcios, sobre todo, es el caso mucho más claro. ¿Qué hacían con los muertos? Le hacían todo el ritual para
bueno, para la después de la muerte, ¿no? El viaje después de la muerte, pero era parte de la vida, está en sus dibujos, en los jeroglíficos, está en las pinturas, está en todo lo que encontramos, los restos que encontramos de ellos, en la historia. Las culturas o civilizaciones pasadas no descartaban áreas o aspectos de la vida, sino que todo estaba englobado, era todo mucho más holístico, de una manera que se veía al mundo con todas sus partes, las buenas y las malas. Y esto es algo que parece que estamos como perdiendo. La tercera razón por la cual creo que se debería de enseñar esto el gótico en las escuelas es precisamente esto, es que, ya lo he comentado, que precisamente los mayores pensadores lo que hacían era, tenían curiosidad sobre el mundo y verlo todo de forma global los hacía estar conectados. La cuarta y última razón por las que creo que el gótico se tendría que enseñar en las escuelas está basado en la referencia que he hecho a Tracy Fahey, que básicamente es que si queremos avanzar hacia adelante lo que tenemos que hacer es mirar aquellas cosas que nos inquietan, que nos incomodan, no apartarlas, sino trabajarlas, sacar lo que tenemos dentro, lo oscuro. Y de esa manera también ayudaríamos a nuestros alumnos a entender, a conocer un poco más el gótico, a normalizar ciertos pensamientos. Igual habría mucho menos personas haciendo acciones negativas contra otras, seríamos todos mucho más empáticos, tendríamos otras actitudes con nuestros compañeros y nuestros semejantes. En fin, os he dado 4 razones por las cuales creo que el gótico es mucho más que un entretenimiento, 4 razones por las cuales creo que se debería de enseñar en la escuela, y con esto espero haberos hecho pensar bastante bueno, si conocéis, si habéis pensado en la literatura gótica desde este punto de vista, si estáis de acuerdo o si no. Sobre todo espero que os haya traído conocimientos nuevos, que os haya hecho pensar, y recordar que si queréis mejorar vuestra comunicación, tanto oral como escrita, a través del gótico y haciendo uso de vuestro pensamiento crítico, tengo un descargable gratuito que se llama Down the Rabbit Hole. Es en inglés porque la página está en inglés, los servicios están en inglés, porque normalmente trabajo con la segunda lengua, pero si quisierais alguno tenerlo en español me lo decís. Con este descargable lo que haréis es trabajar vuestro pensamiento crítico a través de los 6 puntos, las 6 preguntas del pensamiento crítico. Os doy consejos para trabajar vuestra comunicación y salir un poco de estos temores que tenéis a la hora de hablar y de escribir también. Y luego también coger unas nuevas técnicas, unos nuevos hábitos que podéis empezar a implementar desde ya para superar estos miedos que tenéis. Y bueno, dejaros con la última pregunta. Me gustaría saber si alguna vez habíais pensado en la literatura gótica desde este punto de vista, si alguna vez habíais pensado que podía ser una herramienta, cuáles son vuestros temores comunicativos y cómo intentáis trabajar sobre, bueno, cómo intentáis tener estos temores, si es que intentáis eliminarlos, los que los lleváis encima y ya está. En fin, que espero que os haya gustado mucho, que me sigáis, por favor, que si os gusta el vídeo, sobre todo, darle al me gusta, suscribiros, darle a la campanita, compartir con los demás. Todo esto me ayuda mucho a poder seguir creando contenido para vosotros, que sea de valor, que espero que aprendáis mucho, y que si alguno me quiere contactar por privado porque tenéis alguna duda, que también lo podéis hacer. Os dejo toda la información, todos mis datos aquí en el vídeo, y espero veros en la siguiente entrada. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos góticos.